alegría, de celebración, más allá que es el día que apartamos para congregarnos y reunirnos aquí en la casa de Dios, como le llamamos el día del Señor, el día que tenemos para reunirnos y congregarnos aquí en su casa, más allá de que sea este día domingo. Hoy es 31 de octubre. Y a pesar de que el enemigo ha tratado de opacar lo que ha sucedido un día como hoy, poniendo justamente en esta fecha todo lo que es el tema del Halloween y todo lo demás. Hermanos, desde el principio en la Biblia habla del diablo como el engañador, como el padre de la mentira, y siempre ha tratado de imitar todo, ¿no? Desde el principio fue así, y no, dice Pablo que no ignoramos las maquinaciones del enemigo, ¿no? Sino que sabemos bien cómo es, y desde el principio ha sido así. Pero ¿saben qué? Allá por el 1517, ahora vamos a ver algo acerca de esto, un hombre de Dios llamado Martín Lutero trajo lo que luego se conoció, una frase allí en inglés, el Holy Wind, que quiere decir viento santo. Un tiempo de cambio, un tiempo de reforma, y de hecho se celebra la reforma protestante, lo que nosotros profesamos a través de nuestra fe como evangélicos protestantes que somos. A partir de ahí comienza toda esta corriente, pero luego allí el mismo enemigo con el mundo y con todo el sistema del mundo se fue instituyendo lo que se conoce hoy como el Halloween, que es algo directamente un culto al diablo y a todos los demonios, ¿no? Y a todo lo demás. No vamos a entrar a hablar de esto, sino de lo que nos compete a nosotros. Y en este día, en esta mañana, yo quiero reflexionar juntos sobre un tema importante para nosotros: la necesidad de una reforma. Necesitamos una reforma en nuestras vidas, en nuestra iglesia, digo iglesia como cuerpo de Cristo, ¿no? Que somos. Gracias a Dios por el precioso templo que tenemos y por todo lo que vendrá. Pero necesitamos una reforma. ¿Vieron cuando a veces, quizás más que nada los hombres, han visto en su casa, en su hogar allí, algo que está mal, algo que necesita un arreglo, y decimos, bueno, se dice, voy a hacer una reforma, ¿no? Porque hay algo que necesita cambiarse, hay algo que necesita ser transformado, hay algo que necesita que se le haga un arreglo. Quiero que puedan abrir sus Biblias, luego vamos a leer en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, vamos a leer algunos versículos allí en esta mañana, vamos a estar viendo entonces la necesidad de una reforma. Haciendo un pequeño resumen de lo que pasaba, el 31 de octubre del año 1517, un hombre de Dios, alguien que sabe lo que hizo, era estudioso de la Biblia, y lo que hizo Martín Lutero fue leer la Biblia. Y al leer la Biblia Dios le habló y entendió y se dio cuenta del gran error que estaba cometiendo la Iglesia Católica, que era la iglesia conocida en ese momento. A través de todo el sistema del papado, los papas, allí las autoridades eclesiásticas de la época, la iglesia casada allí con el Estado, un gran sistema, pero un gran sistema de corrupción, de cosas terribles que la iglesia manipulaba como quería, la iglesia católica hablando, ¿no? En aquel tiempo, y hacía lo que quería y como quería con la gente, ¿ah? Y la gente en común no tenía acceso a lo que tenemos nosotros hoy, que es la Biblia, ¿ah? Se le prohibía a la gente leer, y para los que tenían acceso ni siquiera estaba en su propio idioma. En resumen de todo lo que estaba pasando, ¿no? Pero este hombre de Dios, un 31 de octubre de 1517 allí, luego de un tiempo allí de darse cuenta de todo esto y comenzar con sus escritos, con las cosas allí, con todos sus estudios, se pone en pie, sale allí por la noche y va hasta la puerta de la iglesia en el Palacio de Wittenberg. Mi pronunciación con el inglés es mala, imagínense con el alemán, ¿no? El Palacio de Wittenberg, una ciudad allí en Alemania donde era el centro de todo, ¿no? Digamos, era la capital de todo, ahí en la época en cuanto a lo religioso
y era una iglesia muy importante, muy conocida allí. Pero él se pone en pie, sale allí por la noche y dice que clava 95 tesis, 95 propuestas que van en contra de todo el sistema que venía conociéndose hasta la época, de todo el sistema corrupto que había instituido la Iglesia Católica a través del Papa en la época. Y se levanta con valentía allí porque lo vemos todo y hablamos de esto, pero expuso su propia vida a riesgo de muerte. Hay después, si tienen tiempo allí en su casa y quieren, hay una película que se llama Martín Lutero, de allí por el año 2013 más o menos, bastante actual, y está muy buena, muy exacta todo lo que pasó, y si quieren pueden verla, que resume un poco acerca de esto, de todo lo que pasó con este hombre y lo que se conoce de ahí para acá como la Reforma Protestante. Luego surgió la Iglesia Luterana, surgieron otros más, pero básicamente lo que hizo este hombre, guiado por Dios, guiado por el Espíritu Santo, revestido de ese poder del Espíritu Santo, cuando dijo Jesús que íbamos a ser llenos de ese poder, ¿para qué? Para poder ser testigos. Hechos 1:8. Y de ahí es que la persona, cuando está llena del Espíritu Santo, se da cuenta de lo que es correcto y de lo que no es correcto. De ahí es que la persona entiende, aquel hijo de Dios que está lleno del Espíritu Santo, entiende cuando hay un error. De ahí es que entendemos que la única verdad es la verdad de Dios y es su palabra. Lo demás puede cambiar, lo demás se puede alterar, lo demás se puede acomodar, como lo habían hecho ellos hasta la época. Luego, 2 años después, allá en el 1519, Lutero ya formula la doctrina de la justificación mediante la fe, que no es otra cosa que lo que dice la Biblia, que se había olvidado, que se había cambiado. Porque la iglesia primitiva, y con los discípulos del Señor y con los primeros mártires, con todos aquellos que comenzaron la iglesia primitiva, vivían de acuerdo a lo que decía la Biblia, a lo que decía la palabra de Dios. Lo que se escribió en el libro de los Hechos, la historia allí de la iglesia primitiva, fue lo que Dios fue haciendo con hombres y mujeres que creyeron lo que decía la palabra de Dios y vivieron de acuerdo a lo que decía la palabra de Dios y murieron entregando sus propias vidas, así como lo hizo Jesús, de acuerdo a lo que decía la palabra de Dios. Pasó el tiempo, pasó mucho tiempo, muchos años, y llegó un tiempo allí, una etapa de que algunos hablan de lo que es el oscurantismo, de mucha duda, mucho horror, y estas personas que estaban a cargo allí de la Iglesia Católica trajeron mucha confusión. Entre ellas, entre muchas cosas, ¿no? El hecho de la idea de un purgatorio, entre muchas cosas la idea de que había que pagar, ¿no?, cierta cantidad de dinero para expiar nuestras culpas, ¿no? Y aquellos aún que morían, los familiares podían venir y pagar cierta plata para poder expiar su alma. Algo totalmente inventado y que nunca en la Biblia estuvo eso. Eso y muchas cosas más. Contra todo eso se levantó Lutero y se levantaron otras personas más allí en contra de todas estas aberraciones, en contra de todas estas herejías. El sistema y la iglesia católica allí de la época y el Papa y todo llamaron hereje a Lutero y a todos sus seguidores, pero era al revés, eran ellos los que habían estado trayendo error y confusión al pueblo de Dios, a la iglesia. Y hermanos, algo que surge a partir de ese día, a partir de esa noche tan histórica, un hecho importante que se desprende luego a través de eso. ¿Y qué es lo que nos compete a nosotros? ¿Y qué es lo que recordamos nosotros cada 31 de octubre, el día que da inicio a la Reforma Protestante? Y de ahí se desprenden 5 cosas importantes, ¿no?, que le llaman, viene del latín, las 5 solas. La palabra solas en latín significa solamente. Entonces, a partir de allí se desprenden lo que conocemos como las 5 solas. Una sola escritura, una sola fe, una sola gracia, un solo Cristo y solamente a Dios la gloria. Fueron 5 frases allí que resumen toda la doctrina de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y a partir de ahí, para nosotros, ahí es que entendemos y recordamos también en este tiempo
lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, lo que hizo Cristo por nosotros y lo que espera Dios de nosotros. Una sola escritura, una sola palabra de Dios. La Iglesia había impuesto en ese tiempo, la Iglesia Católica, la palabra del Papa como superior a lo que dice la Biblia. Y nosotros creemos que lo que dice la Biblia, que no hay autoridad más grande que la palabra misma de Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, útil para redarguir, útil para instruir en justicia. Toda la Escritura es inspirada por Dios y la Biblia es la palabra de Dios y es la máxima autoridad en la vida espiritual de cada creyente, de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Una sola fe, porque dice la Biblia que solamente por la fe somos salvos. Y allí este hombre destacó esto: una sola gracia, por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es don de los hombres, dice la palabra de Dios, sino que es don de Dios, es un regalo de Dios. Una sola fe y una sola gracia, solamente Cristo, un solo Cristo, porque no hay otro camino al Padre, porque hay un solo Dios, dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y solamente a Dios la gloria. Fuimos creados para darle la gloria a Dios, y la salvación, somos salvos para darle la gloria a Dios. En eso se resume la Reforma Protestante, en eso se resume allí la obra de Lutero y otros pensadores y otros hombres de Dios que fueron guiados e inspirados por el Espíritu Santo para volver al principio, para reformar, para replantear lo que se estaba enseñando, para provocar y comenzar con esa reforma. Y por eso nosotros también, como hijos de Dios y como Iglesia de Cristo, en este día necesitamos una reforma. Necesitamos una reforma en nuestra forma de ser, necesitamos una reforma en nuestra forma de pensar, necesitamos una reforma en nuestro proceder, necesitamos una reforma en nosotros mismos, quizás, en nuestro carácter, en nuestras costumbres. Vieron que a veces las costumbres son cosas que se van pegando, ¿no? Y a veces son cosas que son obstáculos o cosas que impiden allí de que Dios pueda obrar o moverse mejor a través de nuestras vidas. La necesidad de una reforma. Vamos a leer Apocalipsis entonces capítulo 2, versículo 1 al 4 en esta mañana, al 5, perdón. Dice la palabra de Dios allí: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Jesús le dice estas palabras a Juan, y le pide a Juan que escriba esto, que escriba, esto es parte de lo que se conoce como las cartas a las 7 iglesias que están allí en los primeros capítulos de Apocalipsis. Y Jesús mismo le pide a Juan que escriba esto, y destaca, miren todo lo que hemos leído, todo lo bueno que había hecho la gente allí de la iglesia en Éfeso, en esta ciudad allí de Asia. Todo lo bueno que habían hecho ellos, todo el esfuerzo, todo el trabajo, toda la paciencia que habían tenido, habían sufrido, habían rechazado a los que eran mentirosos, a los que se decían ser apóstoles. El Señor dice que habían tenido un arduo trabajo, ¿no? Y que habían hecho tantas cosas buenas y que no habían desmayado. Pero, siempre hay un pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Algo había allí que había pasado. Pasó el tiempo, sucedió. Esta iglesia tan comprometida con el Señor, esta iglesia que había sufrido tanto, esta iglesia que había trabajado tanto, que había luchado tanto, que había sacado del error a tantas personas, que
que había dejado en evidencia a los falsos profetas, a los falsos apóstoles, que había hecho tantas buenas obras, que se había extendido tanto, de tal manera que era una iglesia que había crecido cantidad. Pero sucedió algo. Se habían olvidado del primer amor. Se habían olvidado de lo más importante. Se habían olvidado del inicio de todo. Por eso necesitaban reformarse, por eso necesitaban replantearse lo que estaban haciendo, por eso necesitaban una reforma en sus propias vidas y en medio de ellos como congregación, como iglesia. Y esta es la razón por la cual Jesús le da a Juan que escriba este mensaje a esta iglesia. Se habían olvidado de lo más importante, se habían olvidado de ese primer amor, se habían olvidado del amor a Dios. Y Jesús les dice que si no lo hacían, pronto iba a venir, iba a quitar su candelero de su lugar, si no se arrepentían. ¿Qué quiere decir esto? Le iba a quitar la utilidad, iba a quitar la relevancia en cuanto al servicio, a todo lo que hacían. Porque de nada servía hacer tanto y tanto y tantas cosas si faltaba lo más importante, si faltaba el amor. De nada servía hacer todo lo demás si faltaba lo más importante, si faltaba el amor. Y hermanos, es que aquí justamente entramos a entender un poco acerca de lo que Dios quiere que nosotros pensemos y que recapacitemos. Y que como iglesia y como hijos de Dios pensemos en reformar aquello que necesita ser reformado, en cambiar aquello que necesita ser cambiado. Y el Señor allí utiliza algunas palabras y lo primero que aparece es la palabra recordar. Y nosotros necesitamos hoy recordar. Recordar a quién servimos. Servimos a un Dios vivo. Amén. Servimos al Dios de milagros, servimos al Dios de poder, servimos al Dios fiel. Servimos al Dios que no cambia, que cumple su promesa. Servimos al Dios que se mantiene fiel aun cuando nosotros fallamos y nos equivocamos y no somos fieles. Servimos al Dios de amor por sobre todas las cosas. Y no podemos perder de vista ese punto. No podemos perder de vista lo principal, que es el amor a Dios. Y si tenemos en cuenta eso, y si tenemos en cuenta ese primer amor, esa esencia misma del amor de Dios en nuestras vidas, de ahí todo lo demás va a surgir mucho mejor. De ahí todo lo demás va a venir de mejor manera. Por eso el Señor habla tan directamente allí a esa iglesia y le expresa estas palabras. Vuelvan a su primer amor. Recuerden cómo eran al principio. Recuerden cómo eran antes. Recuerden esa pasión, esas ganas, esa entrega. Porque hermanos, a veces pasa que podemos llegar a un punto, como sucedió con la iglesia de Éfeso, que seguían siendo eficaces en su servicio, que seguían teniendo excelencia en lo que hacían. ¿Ya? Y a veces lo que sucede tristemente es cuando nos volvemos profesionales en lo que hacemos, pero nos falta lo más importante, que es ser genuinos en ese amor a Dios y por ende ese amor a los demás, a las demás personas. Cuando fallamos en eso, cuando a veces comenzamos a hacer todo por costumbre o por inercia, porque pasa el tiempo y ya lo hemos hecho lo estamos haciendo tan bien y estamos sirviendo a Dios en esto y estamos haciendo aquello y estamos de una forma u otra haciendo cosas para Dios, pero nos olvidamos de lo más importante, el amor de Dios. Y el amor de Dios es lo que marca la diferencia en nuestras vidas. Y las personas que nos miran, que no conocen a Cristo, no van a ver necesariamente o primeramente lo que estemos haciendo, cuántas cosas estemos haciendo. Van a ver en nuestras vidas si hay amor o no hay amor. Van a ver en nuestras vidas si está el amor de Dios en nosotros. Y lo que nosotros reflejamos en nuestras vidas, primero que nada, es el amor a Dios. El día jueves estuvimos hablando en el estudio bíblico acerca de lo que necesita nuestra iglesia, ¿no? Nosotros como iglesia, como hijos de Dios aquí en este lugar. Y entre algunas de las cosas que hablamos acerca del amor. Porque el amor de Dios, el amor de Cristo es lo que nosotros reflejamos en nuestra vida. El amor de Cristo es lo que otros van a ver en nuestras vidas, antes que nada. Y antes que todo, antes que el servicio, antes que todo lo que podamos hacer o no hacer. Porque de eso depende todo lo demás. Porque podemos estar sirviendo a Dios por cualquier otro motivo, pero cuando lo podemos hacer por amor, eso no se puede ocultar, eso se ve.
eso se expresa, eso se nota y los demás, las personas lo van a notar. Amén. Entonces, recordar cada una de esas cosas, recordar las promesas que Dios ha cumplido en nuestras vidas y las que faltan por cumplir, que en su tiempo las cumplirá. Pero también importante recordar nuestro compromiso y nuestras promesas para con Dios. Porque nosotros a veces oramos y le decimos cosas a Dios y le prometemos cosas a Dios. Esta semana que pasó hemos tenido de lunes a viernes por las noches unas clases a cargo de la Comisión Nacional de Jóvenes, preparando y capacitando líderes de jóvenes a través de Zoom. Y en una de las clases, uno de los pastores invitados que estuvo allí compartiendo, habló acerca de esto. Y dice, el peligro de nuestras oraciones cuando le prometemos algo a Dios, porque Dios no es como nosotros, que nos olvidamos de lo que prometemos. Dios se acuerda de lo que prometemos. Y si nosotros un día le prometemos o le decimos algo a Dios, Dios no se va a olvidar. Dios se acuerda. Y si nosotros oramos y le decimos, Señor, yo te prometo que voy a hacer esto, que voy a cambiar, que voy a ponerme las pilas con esto, que quiero... no es algo que sí, capaz que a veces lo hacemos a la ligera nosotros, pero para Dios no es a la ligera. Dios lo toma en cuenta. Entonces yo necesito recordar las cosas que yo le he prometido a Dios también. Porque nos encanta, y gracias a Dios por ello, nos encanta recibir las promesas de Dios. Nos encanta recibir las bendiciones de Dios. Nos encanta y damos gracias a Dios y damos testimonio cuando Dios nos bendice, cuando Dios cumple sus promesas. Él es fiel, amén. Él es fiel para cumplir sus promesas. Ahora, volvamos al primer amor, volvamos a eso que la iglesia de Éfeso había fallado. A ese amor, y por amor a Dios cumplimos lo que nosotros le prometemos a Él. Por amor a Dios tratamos de agradarle. Siempre hablamos de esto y a veces entre los jóvenes enseñamos y hablamos que cuando alguien está enamorado de alguien allí, lo que trata es hacer hasta lo imposible para poder agradarle. Qué bueno que si nosotros decimos que estamos enamorados de Dios, enamorados de Cristo, podamos hacer hasta lo imposible para poder agradarle a Él. Y a veces lo complicamos tanto, pero solamente le agradamos a Él a través de ese amor a Dios. Amén. De no olvidar y de no allí recordar lo que hemos prometido a nuestro Dios. Necesitamos también reconocer nuestros errores, reconocer en las cosas que nos equivocamos, reconocer en las cosas que nosotros no podemos. La iglesia allí de Éfeso, tan efectiva, con tanto ministerio, con tanto trabajo, con tanta capacidad, pero habían cosas en las cuales habían fallado. Y su deber era reconocer eso, reconocer nuestras debilidades. Reconocer mi debilidad no me hace pecador, al contrario. Cuando yo reconozco mi debilidad, cuando yo reconozco que no puedo, cuando yo digo, Señor, no puedo ser honesto, esto me cuesta, es el primer paso para la victoria. Cuando yo reconozco dónde está mi debilidad, es el primer paso para la victoria y para que Dios se haga fuerte en mí. Como dijo Pablo, cuando soy débil, entonces en Él soy fuerte. Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Reconocer nuestra debilidad no nos hace menos espirituales. Reconocer nuestros errores, reconocer nuestra falta, reconocer aún las cosas que ni cuenta nos damos, no nos hace menos espirituales. Al contrario, nos hace aptos para recibir la gracia de Dios en nuestras vidas y para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas y Él se haga fuerte en nuestras debilidades. Amén. Reconocer nuestra necesidad y nuestra dependencia de Él. Saben que al principio de todo, cuando Adán y Eva pecaron, ¿no? Más allá de la desobediencia, y se habla del pecado de desobediencia, pero fue un sentido de independencia, de independizarse de Dios, es decir, de hacer lo que a ellos les parecía y no lo que a Dios les había pedido. Y a lo largo de la historia de la humanidad ha sido siempre lo mismo. El hombre, el ser humano, tratando de hacer la suya e independizándose de Dios. Cuando es todo al revés, cuando necesitamos de Dios y dependemos de Dios para todo y para todas las cosas. Cuando yo reconozco que necesito de Dios, cuando yo reconozco que dependo
de Dios para todo. Es ahí cuando comienzo a caminar en fe, es ahí cuando comienzo a caminar en obediencia a Dios, y es ahí cuando Dios comienza a desatar y a derramar sus bendiciones y a cumplir sus promesas. Cuando yo reconozco que dependo totalmente de Dios. Como decía el salmista allí: Señor, como el siervo busca por las aguas, como el siervo clama allí por las aguas, así clama por ti mi alma, mi necesidad de ti. Esa necesidad y esa dependencia de Dios. Esa necesidad que me lleva a reconocer que dependo totalmente de Él. Y por último, hermanos, necesitamos recomenzar. Lo que hemos dejado de hacer, las cosas que nos hemos olvidado, las cosas que hemos dejado por el camino. Tenemos la necesidad de la reforma en cuanto a las cosas que necesitamos recomenzar. Hacer las obras que agradan a Dios y hacerlo con amor. El amor es lo más importante para Dios. Como dije al principio, podemos hacer muchas cosas, hacer todo lo demás, hacer todo lo que estaba haciendo la iglesia de Éfeso y mucho más. Pero si no nos planteamos esta reforma en nuestras vidas, volver a ese primer amor y tener en cuenta el amor que es lo más importante para Dios. Primera de Corintios 13, 1 al 3. Palabras tan conocidas que algunos hasta de memoria las saben. Y Pablo dice: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Porque el amor, y el amor de Dios en este caso, es lo más importante. Puedo hacer de todo, puedo hacer todo lo que esté a mi alcance, puedo hacerlo de la mejor manera, puedo hacerlo de la manera más profesional, más excelente, y gloria a Dios por eso, porque Dios merece lo mejor, y buscamos mejorar, y buscamos la excelencia en todo lo que hacemos, porque fuimos llamados a servirle a Dios también, con excelencia. Pero por sobre todas las cosas no olvidemos el amor, que es lo que va a reflejar a Dios en nuestras vidas. Y si hay algo que reformar en este día en nuestras vidas, y si hay algo que necesitamos pensar, si hay algo en que necesitamos recapacitar, que sea en cuanto al amor. Y ese amor de Dios, ese amor que cubre multitud de pecados, ese amor que sana los corazones más rotos, ese amor que da otra oportunidad, porque nuestro Dios es el Dios de las segundas oportunidades, ese amor que da una nueva oportunidad para comenzar, ese amor que trata y que no trata de exponer allí las faltas, sino que trata de limpiarlas y de cubrirlas. Ese amor que es tan inexplicable, ese amor que llevó al Hijo de Dios a dar su vida por nosotros. Ese amor que desde el principio estuvo presente en la historia de la humanidad y hasta el día de hoy y hasta el final, y lo seguirá estando.